Sea un muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias, Tu Sacra Sexualidad, para un encuentro con las sacras enseñanzas de nuestros maestres Hakel Yunseos Induceus y Samael Joab Bator Beor. Hoy en voz de nuestro estimado maestro Mahatma Duihasi. Adelante, maestro, con su saludo le oímos. Sean bien llegados a este encuentro para hablar de temas que son de interés para todos en el progreso espiritual con repercusión en lo físico. Temas que tienen que ver con la castidad, tienen que ver con la limpieza, es decir, con todos los aspectos fundamentales para el crecimiento espiritual, así que sean nuevamente bien llegados. Adelante. Bien, damos gratísimas, maestro Mahatma. Vamos a pedirle el bien a uno de los varones que se encuentra en esa sala, que tenga la disposición de ofrendarnos la plegaria en este día lunar. A ver, ¿quién dice me animo? Maestros, Mahatmas. Bueno, entonces le voy a pedir a su merced, Mahatma Duihasi, que nos haga la oración. Bueno, generalmente la oración inicial la hace una Eva. Pues lo que yo le dije a su merced la otra vez es que como está siendo lunar, o sea, está cayendo el día lunar, entonces compensa con lo solar del varón. Y cerrar, eso es la lógica que le he dicho a su merced, pero bueno, entonces si su merced considera, pues entonces alguna de las Evas que están aquí nos quiere ofrendar su hora a Dios en este día. Maestra Esther, ¿se anima? Bueno, entonces la voy a hacer en runa mística. Sacratísimo Padre, Señor hacedor y criador de todo cuanto existe, te damos gratísimas por este día precioso de Sabbat que nos has ofrendado en hoy, por conservarnos la vida, la salud y en esta sabiduría. Señor, manténnos firmes en tus caminos, no nos dejes desviar ni a diestra ni a siniestra. Haznos hacedores, cumplidores, oidores, amantes de tus doctrinas, y que en este hoy seamos esa gea fértil a todo lo que tienes para nos, que seamos los practicantes, los seguidores de tus enseñanzas, podamos hacer carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, hueso de su hueso y médula de nuestra médula, alma de nuestra alma, estas sacras enseñanzas. Todo esto y mucho más te lo agradecemos, te lo pedimos por los méritos de Jesús el Cristo y del maestro Hakel Yunseos Induceus y Samael Joab Bator Beor. Gratísimas, Aum Sea. Entonces, maestro, gratísimas por estar aquí con nos y sea un día de mucha sabiduría. Adelante con su disertación. Bien, vamos a iniciar hoy con una oración, una frase que diera en algunos cierto el gran comentador, que es el venerable maestre Samael Joab Bator Beor. El camino es la senda y quien la recorre con sabiduría la convierte en sendero. Redigo, el camino es la senda
y quien la recorre con sabiduría la convierte en sendero. Precisamente es menester para no derramar, para limpiar y ascender la sacra energía de la vida. Es menester recorrer el sendero Tao y recorrerlo con sabiduría. Recorrerlo con sabiduría es tener la flexibilidad inteligente que es menester sin llegar a excesos. Recorrer el sendero Tao es aprender todas las técnicas del diario vivir que nos han de llevar a cumplir las leyes de Dios. Y en el cumplimiento de las leyes de Dios vamos a tener una vida armoniosa y vamos a programar dentro de nuestra conciencia un comportamiento que nos llevará a la justicia, que la justicia también es la castidad. Pues toda injusticia empieza, o toda injusticia es una forma de fornicación. Cuanto más se violen las leyes, más leyes nos pueden cobijar o le pueden cobijar al violador, al infractor de la ley. El conocimiento de la ley es fundamental. Hoy conocemos la ley de no fornicar, la cual no la conocíamos antes o se malinterpretaba. El no fornicar como ley surgió cuando se presentó la división de los sexos. Antes de la división de los sexos, cuando el hombre era andrógino, no era menester esa ley porque le era imposible y le es imposible al hombre andrógino fornicar. Por ello, la ley de no fornicar surge cuando aparece la posibilidad de la fornicación y aún más allá, cuando fue enseñada la fornicación, porque aún teniendo los sexos divididos, todavía no existía la programación de fornicar, de perder la energía. De tal forma que uno de los aspectos más fundamentales que ha traído la enseñanza de los venerables maestres Hakelem Zeus, Induceus y Samael Joab Torbeor es la reprogramación genética, la desprogramación y la reprogramación. Desprogramar creencias equivocadas que se han enquistado en los huesos, los genes que están en los huesos, tienen estas programaciones, los defectos que son programaciones infernales, violatorias de la ley, están petrificados en los huesos y es menester ir desprogramando estas malas programaciones que nos llevan a la pérdida de la energía genética, pues recordemos que cada chakra por donde ha de ascender el vitriolus de la Eva o el ens vitriolus
y el enseminis del varón. Cada chakra es un filtro, cada chakra es una refinería, cada chakra representa una prueba que debe ser superada, y cada chakra exige una limpieza. Por obvia lógica, la cantidad de energía genética que llega hasta el chakra Muladhara es muy elevada comparada con el porcentaje que llega hasta el chakra coronario. Los genes que logran superar las pruebas de los 6 chakras y aún de los 7 ya vienen a ser en menor símero. En la medida en la que vamos limpiando nuestra sangre, vamos limpiando todo nuestro templo y tenemos un mejor accionar, los genes que se producen son genes que pueden pasar con mayor facilidad las pruebas de los 7 chakras. Este es un sendero, este es un recorrido. Sendero es la senda del amor, Eros. Sendero, senda de Eros, senda del amor. El amor es la fuerza más grande que existe. Con amor es que se ha pegado la creacel. El amor unifica, por tanto, el Mahatma, que es la representación del amor y es la encarnación del amor mismo. El Mahatma es el que aglomera a todos los demás seres dentro de sí. Por eso es que el alma, y en especial el alma humana, es el puente para la redención. El alma humana es el mecanismo que tiene Dios para volver a reintegrar el edificio cósmico que fue disgregado al revelarse una vez en el absoluto. Y es por amor que Dios mismo se ha sacrificado para poder levantar a los hijos que rebeldemente quisieron destruir la creacel y atentar contra mismo Dios. Y Dios se ha sacrificado, llegando a las esferas de luz y de tinieblas para rescatar a los caídos. Y es la castidad el pilar básico, fundacional, para tornar nuevamente a las moradas celestiales, porque cuando expulsados fuimos del absoluto, nos fue enseñada la forma de fornicar y creados los mecanismos para descargarnos. Tenemos que cada vez más y más y más poner por encima el valor de la semilla de la vida, del semen y del vitriolus, por encima de el placer, porque buscando el placer es que se fornica. Si el ser humano no buscara
llegar al clímax, al máximo placer, no perdería la energía de la vida. Si el ser humano en la práctica sexual buscara no llegar al límite, al clímax, no perdería la energía genética si se mantuviera en un estado controlado de excitación. Pero la enseñanza que le fue dada al ser humano y la programación que hoy tiene es el llegar lo más pronto posible al clímax. Y si no se llega a ese punto máximo, entonces la criatura no se siente satisfecha, pero es una adicción psicológica aún más que física, porque inclusive ahora en las mujeres que, porque hay mujeres que de pronto por algunos exiges psicológicos más que biológicos, son incapaces de llegar al clímax al oír de sus amigas, de otras mujeres, que ellas llegan con facilidad a tener inclusive múltiples orgasmos. Ellas se sienten acomplejadas y frustradas, pero esto es porque se ha creado en ellas una necesidad. La necesidad se ha creado psicológicamente. Así como el comercio, así como la publicidad, se prepara psicológicamente y existen psicólogos especializados en la publicidad para generar comerciales que en el cerebro y en la mente del ser humano generen necesidad de adquirir un producto, productos que no se necesitan. Por eso es que hoy vemos la obsolescencia planificada, es decir, productos que pudiesen seguir funcionando todavía, pero a la gente se le creó la necesidad de estar compitiendo por tener el producto de última generación, el que está de moda, así sea que solo le cambiaron el aspecto, el color, algunos detalles, pero en funcionalidad es prácticamente lo mismo, pero ya no sirve, ya se torna obsoleto y a través de la publicidad es que van introduciendo esta serie de programaciones a las gentes y le llevan a comprar lo que no necesita y a tornarse adicto en una identificación con lo que le están programando y con lo que el sistema quiere que la criatura haga. Y la identificación lleva a la fascinación y la fascinación al sueño de la conciencia. La mayoría de las gentes viven una comedia, otros viven un drama y algunos otros viven una tragedia. Pero en realidad la vida del ser humano sobre la tierra es una obra de teatro. Una obra de teatro que se repite porque normalmente el libreto es el mismo, el cual está programado en los genes y de retorno en retorno se rehace con algunas variantes dadas por el karma o el dharma.
pero por eso la vida es una sola, pero los retornos son muchos. He aquí la importancia de la reprogramación genética. Tenemos que tomar control de nuestras vidas porque normalmente el control lo tienen todas las programaciones que cargamos adentro. Entonces, el ser humano está programado para perder la energía, para perder el semen, para perder el vitriolus. Y hoy en día las amistades, la educación formal, todos llevan a que se deba perder la energía genética. Tenemos que programarnos en todos los niveles de conciencia y en todos los niveles mentales el conservar la sacra energía de la vida. Para ello, tenemos que buscar saturar nuestra mente y saturarnos en el día a día de datos, de información acerca de las prácticas de la mutación de la energía de la vida, acerca de las enseñanzas traídas desde los soles. Por eso es una gran bondad tener en nuestros hogares una emisora y estarla oyendo, tener un sistema de amplificacel en nuestros hogares. Podemos comprar un subwoofer, podemos comprar estos equipos amplificadores que traen 5 parlanticos o 3 y distribuirlos por todo el hogar para que así sea en un bajo volumen, ellos estén todo el día emitiendo doctrina, emitiendo música sacra, emitiendo mensajes celestiales, divinales, dejando impregnados los átomos que conforman las paredes de la casa, el techo de la casa, los muebles, todos los objetos que existan en la casa, aún los adivienes, hasta los bichos que hay en la casa, se impregnen de la palabra de Dios, de la palabra emitida por la garganta de los enviados de Dios y de los múltiples conferencistas que son huoros, o sea, coros de ángeles, que están multiplicando la enseñanza, que la están difundiendo, que la están esparviendo, porque la palabra tiene poder y esta palabra queda vibrando no solo en la tercera dimensión, sino aún en la cuarta y en la quinta y más dimensiones. Pues la doctrina que oímos tiene el poder de cambiar a las criaturas. Esta se queda grabada en los centros y múltiples pensantes que no son exclusivos de las criaturas orgánicas y ni siquiera exclusivos de las criaturas que se consideran vivas, pues aún la piedra también está viva. La piedra que para la ciencia la considera muerta, para nos, la piedra es viva y es vida. En la piedra
están los dragones de sabiduría y de Creacel. El gran poder del verbo, el poder de la palabra, el fuego del quinto poder que es el poder del chakra del verbo, fue depositado allí en las piedras. Entonces, tener en nuestros hogares un sistema de amplificación para oír las enseñanzas de los cielos está generando en una forma autovídica una programación y reprogramación genética que hace que la semilla que se esté produciendo sea una semilla de mejor calidad, sea una semilla que pueda pasar las pruebas de los diferentes chakras. En el templo vegetal Sacro Aquarius, antes de que fuese consumido algún alicierto o que pasase para ser procesado en la cocina, para conformar el alicierto que han de degustar los monjes, estos aliciertos traídos de la plaza de mercado, era indispensable que quedaran un tiempo en la despensa donde fueron ubicados unos parlantes grandes para que allí estuviera sonando todo el tiempo las enseñanzas de los cielos y la voz de los enviados de Dios, porque la voz de los enviados de Dios es como una huella dactilar, es única y por ello la Biblia dice, las ovejas conocen la voz de su pastor y a ella obedecen. Cuando oímos la voz del maestro Samael Joab Torbeor, la hallamos con oída. Cuando oímos la voz del maestro Hakelim Zeus Induceus, reconocimos su voz y reconocimos en ellos a nuestros pastores. La palabra, el son, es el gran poder de la creación. Tenemos dos sexos, el sexo inferior en nuestros órganos genitales y el sexo superior en nuestras gargantas. Entonces, no basta ni siquiera con haber comprado algunos CDs o algunas memorias, algunos casetes de doctrina, es menester ponerlos a que suenen porque aún nuestras ropas se están impregnando de aquellos sones que estamos licenciando que suenen y resuenen en nuestras casas. Los sones que se oyen en un lugar le dan una etiqueta, una identidad al lugar, una vibración a ese lugar. Por ejemplo, los lugares donde solo se oye músicas bailables, músicas infernales, pues esa será su vibración y se siente la energía en ese lugar, energía pesada, densa, de infierno. La música es la que nos mueve, inclusive nuestro ascenso o descenso espiritual obedece a órdenes de
octavas musicales. Las octavas musicales tienen que ver con la música, tienen que ver con el son, con la palabra. Y así también, entonces, uno de los aspectos más importantes que elaboramos en el Sendero Tao es la palabra, el verbo, la música, el son. Desde las músicas que seleccionamos para oír en el diario vivir, las músicas que tañimos en los instruciertos musicales y la palabra que emitimos por nuestras gargantas, palabra que cada vez debemos perfeccionar más, pronunciando la L, pronunciando la S, pronunciando la N antes de la G, como en la palabra sangre, Bucaramanga, mango, ubicando bien la lengua detrás de los dientes incisivos superiores. Por ello, el son genera una gran reprogramación o reprogramación genética. Normalmente es la desidia, la pereza, la negligencia, el abandono, la dejadez, la falta de compromiso, la que impide que una criatura no mejore su verbo. Y así hay criaturas que pasan 10, 20 y 30 heliocrones. Después de conocer estas enseñanzas y han mejorado muy poco, casi nada, la pronunciación fonética de las letras y aún de las palabras. Y todos estamos llamados a mejorar nuestro verbo, a mejorar la palabra. Y no solamente quedarnos en admirar, uy, tal maestro, o por ejemplo, los enviados de Dios, como hablan de bonito, como pronuncian de bien. Pero eso es solo para ellos. No, eso es para nosotros también. En la medida de nuestros esfuerzos, vamos mejorando nuestra fonética. Y al mejorar nuestra fonética, el dragón de sabiduría se siente más cómodo dentro de nos. Y cuando hablamos, es el verbo del dragón que fluye por nuestras gargantas y la palabra se torna en fuego. Y este fuego, como lo dice la misma palabra fuego, hace que el ego o sea, que el ego sea en pasado, es decir, que transforma el ego, los defectos, los yoes, en virtudes, en méritos. Y esto es limpieza, limpieza de la energía genética que, redigo, debe ascender en el sendero de fuego por los nadis Ida y Pingala, Susumna y Nadi Chitra, los nadis por donde debe ascender victoriosa la energía de la vida. Entonces, la energía debe limpiarse para poder ascender en mejor forma. No es que toda la energía que estemos produciendo sea incapaz de ascender, ¿no? Y ahí una porcela, si sea ínfima, de la energía que produjimos que asciende hasta el chakra boronario y aún más allá.
Empero es menester que cada vez nos esforcemos para limpiarnos más y más. Por ello, como dice en el libro de Daniel, en el memorario 12, pues que el limpio limpiese más y que por estos días estaría con nos Miguel, el cual nos limpiaría como con jabón de lavador. Claro, las limpiezas que nos hace el arcángel Miguel hacen que nuestra energía genética sea cada vez más y más y más limpia. Ya para mutarla existen muchas técnicas, como por ejemplo en esta foto que nos ubican aquí en la pantalla, una criatura, un varón haciendo una parada sobre las Magdus. Pararse sobre las Magdus, la runa pentágeno, es la runa por excelencia del casto. Es la huella que identifica al casto, al que quiere hacer ascender la energía hacia la cabeza y aún más allá. Porque aún el que tenga la llave Tao, que es la técnica para no derramar ni una sola gota del semen. Bueno, se habla normalmente del semen, pero inclusive la Eva tiene que conocer las técnicas para no derramar el vitriolus, porque si el hombre no derrama el semen, pero la Eva derrama el vitriolus, pues entonces se está incompleto o incompleta. La mutacel no queda completa. Entonces, mutar el vitriolus, no derramar ni una sola porcel del vitriolus, ella también, la Eva meneste, cerrar las puertas de salida, ajustar los cerrojos. Entonces, existen técnicas, entre ellas, de lo mejor, la parada de Magnus. Ojalá que la sumatoria de paradas de Magnus en el día sea de 5 minutos. Sé que en la doctrina hay gentes que tienen exigencias de salud y hay otros por sus condiciones físicas que no pueden hacer parada de Magnus. Entonces, condiciones de salud, por ejemplo, alguien que tenga lesiones en las Magnus, en las muñecas, alguien que tenga de pronto, bueno, diferentes exiges que le permiten lanzarse hacia la pared y sostenerse. Bueno, hay gente que tienen problemas de clavícula, de la cabeza, de alguna cosa. Hay otros que por la misma edad, hay otros que por gordos o por gorditas, que no, ya no soy capaz, no puedo. Entonces, las diferentes situaciones de salud impiden que una criatura haga la parada de Magnus. Hoy en el mercado existe un aparato, claro que es costoso, ojalá y alguien lo hiciera favorable aquí en Colombia, alguien que conociera el tema. Se llama la tabla de inversión, tabla de inversión. Normalmente viene de Estados Unidos y es costosa, que en ella una criatura puede, está diseñada de tal forma que la criatura se sujeta las piernas y tiene el mecanismo, una tabla, algo así como una tabla en la cual se acuesta y queda en posición invertida, parada, sostenida, agarrada con unas bandas, amarrada.
esto le puede permitir también mutar la sacra energía de la vida para aquellas criaturas que no pueden hacer la parada de Magnus. Entonces, es una alternativa porque la parada de Magnus es la técnica por excelencia para mutar la energía para solteros y para casados. Y el aprender a respirar. Si una criatura aprende a respirar, una Eva que aprenda a respirar constantemente, tomando el aire por la nariz, reteniéndolo y exhalando por la boca, es una Eva que va a controlar mejor sus emociones o emoceles y va a prevenir la pérdida de la energía genética a través de las emociones. Va a ser una Eva muy equilibrada, pero igualmente esto hay que programar. Y tenemos que luchar contra la desidia, contra el desgano, o sea, cada vez que nos rebordemos, que levantemos en cuenta que estamos respirando mal, pues empecemos conscientemente a respirar bien y a sentir satisfacción, o sea, satisfacción en ello. Y aquí les doy también, les ofrendo una técnica para sentir satisfacción en ello. Cada vez que lo hagan, así sea un minuto, así sea 30 segundos, antes de perder la atención, que respiren apropiadamente, díganse, me encanta, me encanta. Con esto le están dando el mensaje a su mente de que eso les encanta, que eso les da placer y les aleja del dolor. Y es una orden que está recibiendo su mente y ella va a buscar darle más de aquello que a vuestra merced le gusta. Entonces es menester ir dando esas órdenes para que se vayan tornando en un mecanismo autovísbico que licencie la mutación constante de la sacra energía de la vida. En sí la técnica es muy sencilla. Lo complicado es incorporar la técnica dentro de los mecanismos autovísbicos, dentro de lo que llamaríamos los automatismos, o sea, los autobitismos, diríamos, que manejan nuestro cuerpo, o sea, nos respiramos en forma automática o autovísbica, pero lo hacemos mal. Es menester programar la respiración completa autovísbica. Hay que empezar por siquiera la respiración abdominal, porque es demasiadísimamente o demasiadísima la gente que respira mal, que su respiración es superficial, es clavicular y no abdominal. Con la respiración abdominal estamos previniendo inclusive ser víctimas de la ira. La persona que la invade la ira o que la invade el miedo respira mal, respira muy mal. Entonces, tenemos múltiples formas para limpiarnos. Ya habíamos hablado de la hidarrea, ya habíamos hablado de la Alicertacel y hoy hemos hablado un poco
un poco más acerca de el son, de el son que oímos por los altoparlantes que son puestos en nuestros hogares, y por lo cual hago un llamado a los asistentes a esta conferencia y a quienes la oirán en el futuro, porque el sistema de amplificación que tengamos no solamente nos da el mensaje a todos sino que da el mensaje aún a los adivienes que se pasean por nuestros hogares. Si un ave, si un pájaro pasa por nuestro hogar y en este hogar hay un sistema de amplificación en el cual se está emitiendo la enseñanza de Dios, lo que oigan estas aves van a llevar ese mensaje a otras aves, porque las aves se comunican entre ellas, los adivienes se comunican entre ellos y se entienden sus lenguajes, conversan entre ellos. Y los adivienes no se oponen al enviado de Dios, pero los seres humanos sí se oponen al enviado de Dios y lo persiguen para matarlo. Los seres humanos se oponen a su Salvador, al que viene a ayudarles, y lo buscan para matarlo como una tigresa recién parida. Si alguien se le acerca, ella lo destruye. O de pronto, si está herida, esa no admite que se le acerquen. Entonces, así es el ser humano, pero los mecanismos están allí. El poner, aunque la casa permanezca sola, aunque la habitación permanezca sola, mientras su merced está fuera de casa, deje un sistema de amplificación sonando en su casa, así sea a bajo volumen, y los objetos que están en su casa se están impregnando de la doctrina de Dios. Cuando su merced se pone una camisa, se pone un pantalón, unos zapatos que han estado recibiendo en sus átomos la doctrina de Dios, ya esos trajes le están dando doctrina a su merced en el ultra, no en una frecuencia que perciba el oído norbién, el cual tiene una captación limitada de las frecuencias que va de 20 Hz a 20 kilohertz. No, le va a permitir oír, y lo oye el cerebro y la mente, oyen los sones que están vibrando allí, los oyen aún en el ultra y a unas frecuencias más elevadas. Es así como aún nuestros cuerpos de conciencia están emitiendo doctrina, porque ellos están recibiendo la doctrina. Qué gran bondad es grabar dentro de nos la doctrina. Y es que precisamente nuestros genes son grabadoras, bueno, más que grabadoras, son filmadoras de los hechos que se suceden a nuestro alrededor, y no solamente de los hechos de tercera, sino de cuarta, quinta y demás dimensiones. Por eso es que dijo Salomón: clama la sabiduría y da voces. En todo hay sabiduría. Cuánta sabiduría, cuánto conocimiento hay en las paredes de una vieja casa, en los castillos antiguos
en sus viejas paredes, todavía están allí latentes los registros de los hechos sucedidos hace siglos. En los viejos olivos que todavía pueden estar de pie, donde Jesucristo iba a orar y donde se reunía con sus apóstoles y discípulos. En esos milenarios olivos todavía está la doctrina que emitió el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad. Allí todavía están las imágenes y los sones de los hechos que se vivieron en aquellos días y aún de lo que se sucedió en cuarta, quinta y demás dimensiones, de los ángeles que custodiaban la presencia del Hijo de Dios y de quienes le acompañaban del pueblo de Dios. Entonces, también estos sones actúan como jabón, actúan como detergente para limpiar los infernales sones que se han grabado de tiempos anteriores y aún de este tiempo en nuestros genes. Siempre esa será la lucha. Por un lado, vienen los mensajes que ensucian y por el otro vienen los mensajes que limpian. Nuestro esfuerzo constante es para limpiarnos. Por eso el limpio, límpiese más, porque inclusive ya cuando la criatura está liberada de la rueda del samsara y va hacia el tesoro de la luz, inclusive allí hay lugares que cada vez son más blancos, donde el blanco de un estado inferior parece oscuro comparado con un blanco superior. Siempre puede haber un blanco mayor. Por eso cada vez debemos limpiarnos más y más y más, porque inclusive lo que se limpió se puede ensuciar, es susceptible de ser ensuciado. Es menester estarnos limpiando todos los días, cada día, con las múltiples formas que se enseñan en el Sendero Tao. Por eso iniciamos hoy hablando acerca de el sendero. El camino es la senda y quien la recorre con sabiduría la convierte en sendero, porque practica el amor. El sendero es la senda de Eros, la senda del amor. En el absoluto solo existe una ley y es la ley del amor. Pero en esa ley del amor están implícitas todas las demás leyes que se han ido manifestando en la medida en la que se viola la ley. Ella aparece, se da a conocer. En el absoluto no aparecen porque, por ejemplo, no es amor fornicar, no es amor robar, no es amor adulterar. O sea, cada violación de la ley no es amor. El cumpliciento de la ley es amor. Es decir, que el perfeccionacierto del amor
es el perfeccionacierto del cumpliciento de la ley, y el cumpliciento de la ley es el despertar de la conciencia. Porque dentro de la conciencia está la ley. Por ello, el amor es también conciencia. El sendero, la senda de Eros, la senda del amor, la senda de la mutacel de la sacra energía de la vida. En el chakra cardíaco, a la altura del corazón, la energía genética debe cumplir la condicel del amor. El amor universal, el amor hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes. Hay allí un cuello de botella para pasar al chakra del verbo. Se estrecha el sendero y se estrecha porque es menester cumplir con la ley del amor, y la ley del amor también está en la práctica de la darvidad, o sea, lo que el mundo llama caridad y que nos le llamamos darvidad, el altruismo, el ayudar a nuestros semejantes. Recordemos lo que dijo Jesucristo. Jesucristo, Cristo, la encarnación del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, y amad a vuestros enemigos. Y al guerrero hay que enseñarle, todos somos guerreros. Combatid sin odio. Hay que combatir sin odio. Si toca desencarnar al enemigo, lo desencarnamos, pero sin odio. Sin odio. Es una gran diferencia. No debemos odiar a nadie, porque el odio impide que nos cristifiquemos, porque si Cristo es el amor, el odio impide que encarnemos a Cristo. Bien, dejamos hasta aquí la exposición. Si hay alguna pregunta, algún comentario, lo estaremos atendiendo. Así que la coordinadora, por favor, si alguien levanta la manita, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere decir algo, pues me encantaría que alguien dijera algo para que esto no sea un monólogo. Pues bueno, ya estamos próximos a terminar, pero siempre damos espacio para que las gentes puedan preguntar, puedan participar, decir, o pueden abrir el fono y decir, uy, hoy sí me gustó esa conferencia, me hizo recordar esto que yo ya sabía, o me dio este dato que yo no conocía, o decir, no, no me gustó. También puede decir, no, no me gustó. Yo esperaba esto y lo demás. Bueno, surgen preguntas de allí. O sea, todo es bien llegado. La participación es magnífica. Muy bien, así que, coordinadora, adelante. Sí, maestro Dudhasi. No hay malditos levantadas ni hay alguien en el chat. Entonces, mientras alguien se anima, voy a compartir la pantalla de la tabla de inversión para que las seres la están viendo. Sí, aquí la estoy viendo. Sí, claro que sí. Entonces, aquí encontramos una en Mercado Libre de 1.400.000, ahí está lo que su merced dice. Y encontré otra que es para yoga, para las personas que necesitan apoyo. Entonces, esta también, no sé si la están viendo. Sí, también la estamos viendo. ¿Qué precio tiene?
que no Este alcanzo a verlo aquí. 412.900, 700. Bueno, entonces ahí vemos que sí, tienen, sobre todo la otra tiene un precio elevadito, pero es magnífica para hacer la parada sobre la cabeza. Ahí también podemos mutar la energía. O sea, como le digo, también sirve para que si alguien tiene el proyecto de que dice, uy, yo soy capaz de hacer unos viteriales diferentes. Así, esta porque son en viteriales ultralivianos y fácil de empacar, de transportar, resistente, bueno. Pero alguien pudiese hacer estas no son en hierro, pero si alguien dice, no, yo soy capaz de hacerlas en hierro, y bueno, no tan bonitas, pero también con la misma forma práctica, pues sería magnífico y más favorables, pues sería magnífico. O sea, es algo bueno que surgiera aquí alguien que fuera capaz de hacer algo más favorable, eh, que, que sea más fácil de adquirir. Bien, de otro lado, que quiero decir de la fuerza que hay en el verbo, hay un aspecto positivo cuando cumplimos nuestra palabra. No solo tenemos la credibilidad, sino nuestra palabra tiene mucha fuerza. Me he dado cuenta en la práctica de la doctrina que esa práctica que era muy, muy afianzada en los abuelos y en nuestros ancestros, era que no se debía ni siquiera firmar un papel porque la palabra vale. Entonces, cuando cumplimos nuestra palabra adquiere un poder adicional a la credibilidad que ganamos ante los seres. De otro lado, tan mal es muy desagradable que las personas que dicen groserías no solo afean su rostro, sino he tenido la experiencia de que el entorno a su alrededor tiene un olor diferente y la energía se vuelve muy densa y muy pesada. Entonces, hay sentidos que se agudizan con la práctica del Tao y se pueden experimentar. De otro lado, estaba pensando que quiero que nos hagas claridad de cómo las personas que comen en demasía no pueden llegar a tener una buena práctica de la castidad, porque como es arriba es abajo, y si no hay control de la boca, no va a haber control del sexo. Esto es lo que yo vengo pensando desde hace un tiempo, porque hay seres que se desmandan con el alicierto y casi que lo toman con gula. Dicen, tengo que alicertar a todos mis seres y uno observa y comen como por una familia, ellos solos. Entonces, do personalinity no creo que favorezca este atiborrarse de comida y comer con gula la práctica de la castidad. Su merced nos dirá, maestro, para hacer claridad al respecto. Sí, a ver, si bien es cierto, eh, con la práctica de la doctrina y la disciplina de comer 3 veces al día de por sí, el taoísta come más cantidad. El taoísta sí come más cantidad y cuanto más ejercicio haga, pues más puede comer porque el consumo de calorías es mayor. De hecho, los pesistas profanos, hablamos profanos, y hay unos que comen 2 pollos en cada golpe, o sea, al desayuno comen 2 pollos, al almuerzo otros 2 pollos, que comen mucha proteína en carne, y a la comida al seno comen otros 2 pollos. Mejor dicho, tragan carne de pollo, pero demasiado. Y es porque ellos sí tienen mucho consumo de esto, de calorías también. En el Tao se recomienda el alzar pesas. Y bueno, sí, hay gentes que requieren
hacer mucho, comer más porque hace mucho ejercicio, pero aún así hay una medida, hay una medida. Sí, hay gente que come en forma desaforada, y verdaderamente sí hay una relación entre el comer demasiado y en la castidad. Hay gentes que, aunque hacen mucho ejercicio, igual comen demasiado e igualmente tienen un descontrol sexual. Y aunque estén dentro de este sendero de la castidad, tienen descontroles sexuales porque existe un ego que es una especie de cabeza de legión, que es la codicia. La codicia tiene tres cabezas. Una cabeza es la avaricia, otra es la gula y la otra es, bueno, se me olvida en este momento, a ver si la recuerdo, pero tenemos la avaricia y la gula, van juntitas. El que come mucho normalmente tiene ese problema también. Ah, sí, avaricia, lujuria y gula, están las tres. La codicia tiene avaricia, lujuria y gula, son las tres cabezas, ahí sí queda claro. Entonces, tenemos, normalmente la gente que tiene este problema, se le presentan las otras dos también. Solo es cuestión de observarlas o de que la persona se observe a sí misma. Si una persona tiene descontroles fuertes en la gula, seguramente tiene descontroles sexuales y por ahí se le van a presentar problemas de adulterio y también en cuestiones de dinero, el desmedido amor por el dinero también es bastante fuerte. Entonces, es una cabeza de legión y hay que mirarlo con detenimiento, de tal forma de que uno tiene que ir controlando y no justificar. Sí, uno tiene la tendencia a justificar descontroles de alimentación. Yo los tuve igual, pasé por esas. Y ya hoy, en esta etapa de mi vida, pues ya como muchísimo menos. Bueno, no es que coma poquito tampoco, pero sí como menos de lo que comía antes y me doy cuenta de que sí, tenía un descontrol y que uno trata de justificarlo a veces. Entonces, mm, pues el llamado es a que cada quien se mire a sí mismo a ver cómo, si en verdad si requiere comer tanto o es que se está dejando llevar por la ansiedad, pero muchas veces sí, el cuerpo requiere una buena alimentación, la hora, en abundancia. Y ahora hay otra cosa, es que en la medida en la que una criatura mastica mejor, ponle cuidado a esto, en la medida en la que se mastica mejor, es menester comer menos. Ya no requiere comer tanto. Cuanto menos mastique, más tiene que comer, porque en la calidad de la masticación o masticacel, de ella depende la extracción inclusive de los ultracomponentes que tiene el alicierto, es decir, que le va a nutrir más. Sí, cada quien es cuestión de que se autoobserve y es cuestión de programación también. Uno puede ir dándose la orden de comer menos, porque la criatura, por más que coma, pues no va a asimilar sino máximo el 10% de lo que come. Entonces, lo demás va a ser para evacuarlo. Entonces, mejorar la asimilación
y esto hace que no tenga que comer tantísimo, pero sí es verdad también de que el taoísta debe comer más y come más porque es por el ejercicio que hace, por el requerimiento. Bueno, pues son varias causas por las cuales se come un poquito más o mucho más de como se comía antes. Pero también, como vuestra merced lo dice, hay quienes pueden caer en desequilibrios y conozco casos. Y conozco casos de desequilibrios, entonces en eso también hay que mirarse y no entrar simplemente a justificar. No, es que como yo tengo 20 seres develados, entonces tengo que comer por 3, por 20. Como por ejemplo una madre en embarazo, una mujer en embarazo dice, oye, yo tengo que comer por 2. No, ella tiene que comer para 2, pero no por 2. Es decir, ella no tiene que comer el doble, no. La calidad de lo que come debe ser mejor, aún mejor porque debe nutrir a 2, pero no quiere decir de que va a comer ya el doble de lo que comía antes. Puede que sí sea menester que coma un poco más, pero no que tenga que comer el doble. Entonces, igual somos nos. Y de hecho, la doctrina enseña a comer los productos de calidad, a asimilar mejor los aliciertos. Es más, nosotros nos nutrimos no por lo que comemos, sino por lo que asimilamos. Entonces, valga la oportunidad que vuestra merced lo mencione, para que quienes de pronto están cayendo en ese exiges de comer demasiadísimo, pues se autoobserven, miren hacia adentro a ver y si pueden mejorar esa situación, pues magnífico. Porque sí se puede, es cuestión de programación también. Bueno, hasta aquí mi contesta, adelante. Sí, gratísimas, maestro. Y en verdad es muy importante todo lo que su merced nos está diciendo en hacer énfasis en la masticación como una técnica de saciedad. Es importantísimo porque hay que licuar los sólidos y masticar los líquidos. Es la máxima que usan los orientales para decir que se hace un proceso de masticación o masticación adecuado. Licuar los sólidos y masticar los líquidos, como ensalivarlos. Entonces, importantísima esa técnica que su merced nos está diciendo y hacerse consciente en ese proceso de autoobservación de qué tanta demanda tiene mi cuerpo y qué tantos acrógesis estoy haciendo. Porque es que si nos vamos a demandar por esto y que yo como queso y hago mucho ejercicio y por eso puedo comer tanto queso, no es, eso son justificaciones y a veces eso es lo que desequilibra también la salud. Me ha parecido muy bien este diálogo y estamos haciéndonos conscientes todos de estas palabras. Entonces, vamos a cerrar por aquí. Si hay algún ser que quiera agregar o preguntar algo, este sería el instante. No veo micrófonos abiertos ni hay en el chat. Entonces, voy a pedirle a alguno de los varones que están aquí que nos haga la oración de cierre o de finalización. Un llamado al orden, porque a veces queremos recibir, pero no pensamos en dar. Entonces sí estamos, que queremos entrar a la conferencia, pero también esto se trata de un saber, una construcción entre todos, ¿no? Un diálogo de saberes y también de hacer luz. Entonces, ¿qué ser se anima para hacernos la plegaria de finalización? Maestra, buen día, lunar.
Listo, maestro Jarenk. Jarenkedi. Ah, sí, no, es que no veía completo su simbre. Sí, su Maestro maestro. Jarenkedi, de acá desde la Fuente Casa Solar de Fuego, Jarabaiquel, Panamá. Ay, qué gusto oírles, maestro. Pero Bien, sí, siga, maestro. gratísima. Vamos a hacer la oración en la runa de la salud. Gratitud, sacratísimo Señor Dios Padre Jehová, por licenciarnos un día más de vida, de salud física y espiritual. Te damos gratitud, bendito Padre, por licenciar que estos seres de sabiduría, que son tus profetas, que son tus maestros, tus mahatmas, hacen que hagan parte de este hermoso pueblo, Tao Judío de verdad, los cuales nos brindan esa oportunidad de aprender, una oportunidad de que no conocimos a los maestros, empero con esas hermosas explicaciones, con estas hermosas doctrinas, con las doctrinas de nuestro maestro Jaque Luceus Induceus y el maestro Samael, la madre Afroalta, la madre Tránsito, la Sacra Familia Real, sabemos de que estamos por el camino correcto. Te damos gratitud, bendito Padre, y te pedimos siempre que sea la salud para todo tu pueblo, Señor, en especial para este pueblo tan judío de verdad, que cada día nos esforzamos más en aprender, en obedecer y en no violar la conciencia. Todo esto y mucho más te lo pedimos y te somos agradecidos en el sacro simbre de tu Hijo amado, Jesús de Pandirá y la Sacra Familia Real, aún sea. Aún sea. Aún Bien, dulce. damos gratísimas a Dios que nos ofrendó este instante de sabiduría, al maestro Duihasi, a Mahatma Duihasi. Maestra, le digo entre ¿Me oye cortado? Bueno, damos gratísimas a Dios, gratísimas al maestro Duihasi, al Mahatma Duihasi y a todos los 14 seres que estamos en esta conferencia y a los que vendrán en los postreros tiempos. Entonces, les deseo un buen día de reposo, un buen reposo y un dulce despertar en más conciencia. Entonces, hasta dentro de 8 días, si Dios nos da licencia, vamos a cerrar, a detener la grabación.